Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 14. Dice así la palabra: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Vemos acá la palabra, veníamos justamente hablando que el Señor nos retardaba la promesa, decía en el 9, y decía en el 10 que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche y los cielos pasarán con gran ruido y los elementos ardiendo serán deshechos. Bueno, habíamos tocado brevemente en estos versículos anterior al 11 que ese cielo viejo y tierra vieja, que habla del tiempo de la condenación, cuando era o reinaba, digamos, el imperio de Satanás, el pecado, vamos a decir, un tiempo de perdón y un tiempo de condenación hay. Esto claramente habla antes del sacrificio de Cristo, porque en el sacrificio de Cristo tenemos perdón de pecado. Entonces, su promesa, de la que hablaba acá, era la promesa de salvación. Y esa salvación es liberación del pecado, del sufrimiento, a través del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros procedemos a confesar nuestros sufrimientos y el Señor nos perdona, ¿no? Entonces, esto es la promesa del Señor, que había una promesa de un advenimiento del Mesías que nos iba a sacar del sufrimiento. Iba a haber, como dice acá, un día del Señor, cielo nuevo y tierra nueva, como lo dice en la palabra, en el cual pasarán, dice, los cielos, que habla del tiempo viejo, del reinado de Satanás, y pasarán con gran ruido y los elementos ardiendo serán deshechos. En este sentido vemos que ese tiempo ya, por lo que dice acá, iba a ser destruido, iba a pasar. Y en el 11 dice así la palabra de lo que vamos a desarrollar hoy: puesto que todas las cosas, estas cosas han de ser deshechas o destruidas, ¿cómo no debéis andar en santa piadosa manera de vivir? Y esa, vemos cómo pone un énfasis acá, con esos signos: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces vemos que iba a haber un tiempo que se iba a terminar, entonces iba a venir un tiempo de paga, cada uno por su conducta, como lo dice la palabra. Entonces uno tenía que andar en santa y piadosa manera de vivir. ¿Para qué? Para recibir esa liberación, para recibir ese reinado, para recibir ese poder de Dios, para recibir el Mesías. Y dice acá la palabra, con respecto al 11, con la santa y piadosa manera de vivir, como dice acá la palabra. Entonces esto no dice en 1 de Pedro 1:15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros seis, dice, vosotros santos en toda manera de vivir. Sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces nosotros tenemos una referencia, como dice acá la palabra: aquel que os llamó es santo. La santidad habla sin pecado, habla de limpieza. Entonces así también nosotros, si somos sus hijos, por el espejo que la palabra, debemos reflejar la misma imagen, la misma esencia de Dios. Entonces, como dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, como viene ese tiempo nuevo, entonces vemos, si queremos recibir esa liberación, debemos ir despojándonos del pecado. Entonces, en ese sentido está hablando de un tiempo para atrás. Ustedes crean, ustedes confiesen sus pecados, ustedes busquen, o sea, según la ley, una conducta para recibir al Mesías y Salvador.
Entonces esto me llevaba a Mateo, porque acá está un poquito más claro para entenderlo, Mateo 16, 27. Dice así la palabra: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El Hijo del Hombre ha de venir, dice acá la palabra, en gloria, dice, en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Quién lo dice esto? Lo dice el mismo Jesús. Y acá dice, el Hijo del Hombre, hablando por él de su persona, va a venir y va a recompensar a cada uno según su conducta. Unos que no creyeron, que lo rechazaron, reciben condenación, o están en condenación más bien, no pueden ser libres de su sufrimiento o del pecado que los gobierna. Y ese pecado sabemos que produce muerte, o sea, produce sufrimiento, a eso es lo que voy. Entonces, uno que cree y que necesita el perdón, ¿por qué digo de creer que Él es el Mesías? Porque muchos lo negaron en ese tiempo, pero aparte, digamos, de creer, ¿por qué? Porque necesitamos un perdonador, alguien que nos haga libre. Entonces, eso quiere o habla de nosotros de reconocer el pecado, o en ese tiempo de reconocer los pecados, que estaban muertos en delitos y pecados y necesitaban un Salvador para ser libre. Y dice, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Y por eso mismo, estamos hablando de la venida en estos versículos, en el capítulo 3, de la venida del Señor. La venida del Señor, o la segunda venida, como muchos dicen ahí, pero lo cambian de tiempo, lo están mandando para ahora. Acá mirá cómo dice, ¿no? En verdad os digo, dice, que hay algunos de los que están aquí presentes, eso le está diciendo el Señor, que no probarán la muerte, o que no les llegará la muerte, o que no vivirán hasta, que no morirán, quiero decir, hasta que vean al Hijo del Hombre, por Jesús, dice, venir en su reino, o sea, resucitar, hasta que ese tiempo se cumpla. Entonces, a ver, no van a morir. Entonces, claramente, ¿de qué está hablando? Que esa venida era para ese tiempo. Entonces, vemos que van a recibir a cada uno según su conducta, pero muchos dicen no probarán la muerte. Entonces, jamás puede hablar su reino, o la segunda venida, como a muchos les gusta hablar, jamás puede hablar 2000 años después, porque acá lo dice muy claro. Algunos de ustedes, de los que están aquí, le dice, no les llegará la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. O sea, la manifestación del reino de Dios, su resurrección, era para ese tiempo y iba a ser inminente. O sea, en ese tiempo se cumplió. Esto es lo que tenemos que tener en claro. Y como lo habíamos leído anteriormente en los pasajes también, ¿recuerdan qué versículo nombraba? Que también decía que no pasará de esta generación hasta que el Hijo del Hombre venga, de esta generación. Entonces, la generación que está hablando, le está hablando a la generación presente que estaba escuchando ese tiempo. O sea, no se puede cumplir nunca 2000 años después la venida del Señor. Y esto lo tenemos que tener en claro. Estos dos versículos son claves para refutar cualquier tipo de teoría. Y digo no, porque, a ver, si bien esto lo lee y capaz que lo leyeron, pero cada uno tiene su interpretación. Pero acá dice, no van a morir. Algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vea al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, si le está hablando a esas personas presentes, no puede hablar jamás 2000 años después. Entonces, esa es la venida, esa es el reino, esa es la salvación, como representa ahí. La resurrección. Y dice así la palabra en 1 de Corintios. Dice así, 1 Corintios 1:8, el cual confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles
en el día del Señor Jesucristo. Os confirmará hasta el fin. Ese fin, tiempo final, vemos que va un tiempo hacia atrás. Otra vez, antes de la crucifixión de Cristo. Dice, os confirmará, los va a confirmar hasta el fin del tiempo para que sean irreprensibles. O sea, para que te halle en santidad o para que te halle preparado, vamos a decir. La preparación habla de ¿qué? De vivir una vida piadosa, como dice la palabra, en limpieza, en santidad, cumpliendo la ley, pero no solamente en los protocolos naturales, sino en ese tiempo cumplían la ley porque querían, pero se iban limpiando también de la mente. Entonces, ¿por qué? Porque el corazón contrito y humillado es lo que toma Dios. Entonces, la limpieza de su mente. Pero esta limpieza venía a través de reconocer el pecado. Entonces, ellos, mostrando la fe que tenían, guardaban la ley ¿para qué? Para que sean hallados irreprensibles en el día de Jesucristo. Y por esas leyes, cuando guardaban, estaban mostrando también, por ejemplo, en el bautismo, ¿qué estaban mostrando? Una señal de arrepentimiento. En los sacrificios, cuando presentaban los animales muertos, decían, yo tengo pecado y yo necesito un animal muerto, algo que sea ofrendado para expiar mis pecados, para que me encuentre en santidad, para que vea que yo estoy confesando y que estoy pagando mis culpas, porque lo está reconociendo. Porque no lo hacían solamente naturalmente como lo hacían los fariseos, sino que tenía que ser de corazón. Pero los fariseos lo hacían en cuanto a lo natural, pero no de corazón. Y así muchas veces estamos, en esa condición, que cumplimos naturalmente, pero de corazón no hay arrepentimiento. Y lo que quiere el Señor es arrepentimiento de corazón, de lo interno. Vemos acá la palabra. Como lo dice la palabra de Dios también, vuestro adorno, dice, no sea el del exterior, sino el interno. Vemos así, tiene que ser interno. Entonces, uno tiene que ir confesando todo lo que tiene en la mente, todo lo malo, todo lo que no pertenece a Dios, todo lo que te gobierna y te aparta de la presencia del Señor, todo lo que significa esencia de Satanás, odio, ira, enojo, venganza. Tantas cosas que hay que nos producen malestar, tristeza, angustia, soledad, aflicción de espíritu, todo lo que proviene de Satanás y nos hace sufrir, eso significa el pecado. Y dice así la palabra en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos acá la palabra. Comenzó la buena obra, dice, el que comenzó la buena obra, esto habla por Dios, Padre, ¿no? También la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta que se cumpla su venida. Entonces le va a dar salvación. Entonces vemos acá la palabra, siempre va dividiendo dos tiempos. Y estos tiempos los tenemos que saber dividir bien, porque si no, de ahí viene la confusión y no sabemos explicar doctrinalmente lo que es segunda venida. Entonces te van a explicar cualquier verdura, igual no tener fundamento, ¿qué va a pasar? Entonces vas a dudar. Y el que duda es arrastrado de acá para allá, como dice la palabra. Es semejante a la onda del mar. Entonces el que duda, el que no tiene fe. Pero también, como dice la misma palabra del Señor, dice que somos arrastrados de diferentes doctrinas. Entonces, escuchamos una cosa, nos parece bien. Escuchamos otra cosa, y será, y se presenta la duda. Entonces, nunca estamos seguros. Y al no estar seguros, no podemos tener fe en la palabra. Y al no tener fe en la palabra, no puede producir un cambio. Y dudamos del mismo sacrificio de Cristo, porque si dudamos de la segunda venida, estamos dudando del sacrificio de Cristo. Que las obras están completas en la crucifixión. Que el Señor dijo, consumado es. Y no necesitamos otra cosa, sino su sacrificio para hacer libre. Y dice así la palabra, versículo 11, dice así, y los elementos ardiendo serán deshechos o serán quemados, se fundirán, dice, los elementos siendo quemados se fundirán, dice en el versículo 12, ¿no? Esos elementos hablan del tiempo viejo. Entonces, Isaías 65, 17 me apunta a esto. Dice así la palabra, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán recordadas las primeras, ni vendrán a la memoria. Dice, ya pasarán, no serán recordadas, dice, ni vendrán a memoria, porque hay un cielo nuevo
una tierra nueva. Entonces, los cielos viejos y tierra vieja representa a la misma esencia de Satanás. Y como dice, serán quemados, serán enjuiciados, serán destruidos. Porque hay un cielo nuevo, una tierra nueva. Bajo la cobertura que tenemos que estar, bajo ese cielo nuevo, tierra nueva que tenemos que vivir, que es la misma presencia del Señor. Y como dice acá la palabra en Apocalipsis 21:1, que lo habíamos leído también la semana pasada, y dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe, dice esta versión, ya no existe. La ley ya caducó, la ley ya pasó, el reinado de Satanás, el primer cielo, la primera tierra donde vivíamos en esclavitud, en sufrimiento, ya pasó. Ahora tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vemos que ese tiempo es el que estamos viviendo, pero tenemos que vivir bajo esa cobertura a través de nuestra humillación, a través de nuestro despojo de pecado, a través de nuestro arrepentimiento y no en tierra de sufrimiento. Como dice en Deuteronomio 32, dice, le hallé en desierto de horrible soledad. Eso habla por Israel. Y esa no es nuestra condición. Tierra desierta, tierra de sufrimiento, donde dice horrible soledad, diciendo no teniendo a quién acudir, no teniendo ayuda, estando solos contra el desierto, solos con Satanás, solos en sufrimiento. Pero dice, lo traje a mi tierra, dice, le di leche, le di mantequilla, y vemos que dice, lo incité, dice, le puse en una nidada, así, lo incité a volar. Bueno, va completando esos versículos, Deuteronomio 32, 10 en adelante, y va contando todo lo que hizo con el pueblo de Israel. Y así también, en nuestra misma condición, vivíamos anteriormente en un cielo viejo, bajo una tierra vieja, vemos acá. Y después, cuando venimos a conocer a Cristo en la condición espiritual, tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva, una cobertura nueva, una nueva existencia, un nuevo planeta, una nueva vida. Y dice así la palabra también, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Dice, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, en la presencia de Dios, en el nuevo tiempo, de donde ansiosamente esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Acá lo nombra, pero no lo nombra porque, digamos, ya ha pasado, sino es que lo está nombrando como confirmando, a esto quiero dar a entender, confirmando acá que es el Señor Jesucristo, porque da el nombre entero, no dice el Cristo, sino Jesucristo, confirmando que Jesús es el Cristo, de donde esperamos. Da a entender como si fuera que Él se fue y va a venir y va a volver otra vez, no. Está apuntando un tiempo atrás, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y vemos en la palabra mismo, dice, como extranjero y peregrino tenemos que vivir en esta tierra, ¿no? O en ese tiempo, en el tiempo de la ley. ¿Por qué? Porque ese mundo va a pasar como extranjero y peregrino. Y acá está hablando de una ciudadanía nueva, donde está en los cielos. Somos ciudadanos, o somos conciudadanos con todos los santos, con todos los hermanos, como le dice también la palabra. Y esto está en los cielos, en la misma presencia de Dios, de donde ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, tirándose un tiempo atrás y diciendo, en la resurrección vamos a tener una casa nueva, como lo habíamos enseñado también la semana pasada, que habla, cuando dice, iré y os prepararé morada, dice, para donde yo estoy, vosotros también estéis, y eso lo anuncia ante la muerte del Señor, para mostrar que tenemos la misma residencia. Donde Él está, nosotros estamos. Si Él está a la derecha del Padre, nosotros también estamos en los lugares celestiales, como le dice en Efesios. Y así estamos
en la misma presencia del Señor a través de nuestro arrepentimiento, a través de nuestro confesar el pecado. Y dice así la palabra, Romanos 8:21. Romanos 8:21. Acá yo estoy tocando el versículo suelto, pero entendemos que es el contexto si ustedes lo leen todo. 8:21 dice que la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria o de la gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Vemos acá la palabra. La creación misma será libertad de la esclavitud del pecado, del sufrimiento en la esclavitud, muertos en delito y pecado. Vemos acá la palabra. La creación, vemos como diciendo, la creación, cuando estamos en tiempo de condenación, la humanidad será libertada de la esclavitud, de la corrupción, dice, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Vemos acá la palabra. ¿Por qué? Porque estaban en un tiempo de condenación, pero será libertada, hablando a tiempo futuro, mostrando en ese tiempo que estaba por cumplirse la manifestación del reino de Dios. La transformación, nueva criatura somos. Antes éramos creación y hoy somos hijos de Dios. Vemos, de su naturaleza mismo nacemos. Y vemos, dice, será libertad de la esclavitud, de la corrupción o del pecado, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esa es la condición en que nos va a encontrar o que nos encuentra ahora cuando hay arrepentimiento. Nosotros reconocemos nuestra esencia en este tiempo y somos libertad. Y en ese tiempo, como estaban en condenación, ellos eran creación sin ser hijos. Pero cuando se produce la resurrección, se produce la transformación, se produce también esto de su sacrificio, entonces empieza a engendrar hijos. Empiezan a nacer hijos espirituales a través de reconocer su condición y son libertados del sufrimiento, de esa esclavitud que los tiene gobernado y reciben esa liberación y están en la gloria de Dios, como dice acá la palabra. En 1 Corintios 15:58 dice así la palabra, 1 Corintios 15:58, dice: hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra de Dios, sabiendo que vuestro trabajo, dice, no es en vano, dice, firmes y constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. ¿Y por qué quiero tocar esto? Justamente parece un versículo descolgado de lo que veníamos tocando. Pero acá entendemos que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque tiene paga. Porque hay liberación. Entonces, si vos crees, le está diciendo a los corintios, si vos venís trabajando, eso tiene su paga, la liberación. Eso tiene su recompensa, la salvación. Dice, abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, como dice acá la palabra. Todo tiene su recompensa y su paga. Ahora en el versículo 14, si leemos un poquito, dice, estando a la espera, dice, lógicamente, 2 de Pedro 3:14, dice, estando a la espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensible, a la espera de estas cosas. Dice, sean o procuren, dice, ser hallados sin manchas, sin mancha e irreprensible. ¿Qué versículo podemos poner con este? Dice en 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida del Señor. La venida del Señor, otra vez lo dice.
la venida del Señor. Y como leímos hoy, la venida del Señor se cumplió en ese tiempo, porque muchos no iban a morir, porque se iba a cumplir la venida hasta que vean al Hijo del Hombre venir, dice, en su gloria. Entonces acá lo confirmamos, dice así la palabra, dice, ser preservado irreprensible para la venida del Señor. Pero el versículo que se destaca, o en esta parte, en el párrafo que se destaca, dice, os santifique por completo. Vemos cómo debían ser limpios y irreprensibles en cuanto, como lo dice Pablo. Pablo dice esto, en cuanto a la ley, dice irreprensible, irreprensible. Él no era irreprensible porque cumplía en todo. Entonces, así también, por ser irreprensible en ese tiempo, antes de la crucifixión, entonces esto era lo que les llevaba al arrepentimiento, porque ellos se reconocían que estaban en falta y deberían ser irreprensibles para que el Señor lo encuentre con santidad, preparados, como la parábola de las 10 vírgenes. Había 5 insensatas y 5 sensatas. Las sensatas, ¿qué eran? Estaban preparadas. ¿Por qué? Porque tenían el aceite, que figura de la presencia del Señor. Estaban preparadas. Entonces, figura de que no se le iba a acabar la fe, porque tenían bastante, no de ese aceite, pero la otra se le iba apagando, mostrando la apostasía de los judíos, mostrando que cuando iba a venir al Señor, ya no iban a creer, iban a estar en la oscuridad, porque no estaban preparadas. Entonces, no estaban en comunión con Dios constante, no estaban llenando su alma, no estaban reconociendo que ese aceite debe estar, o esa vasija siempre llena de aceite, o esa lámpara llena de aceite, ¿para qué? Para que alumbre, para que sienta la presencia del Señor. Y ese alumbrar significa el dar testimonio de la transformación. Entonces, vemos cómo hablaba en ese tiempo, ¿no? Y bueno, podemos ponerlo para nosotros también, que así también nosotros tenemos que estar preparados. Cuando se presenta el Señor, ¿no? Entonces, está presente, pero a lo que voy, cuando nos pide cuenta, o cuando el Señor quiere ver algo de nosotros, debemos reflejar la luz de Dios, y no la oscuridad en nuestra vida. Debemos alumbrar, para que vuestra luz alumbre a todos, dice la palabra. Entonces, vuestra luz sea visto por todos. Una luz no se esconde debajo de un almud, dice la palabra del Señor. Entonces, así también debe ser nuestra vida, reflejar la gloria de Dios. Entonces, dice acá también 1 Timoteo 6:14, 1 Timoteo 6:14, dice así la palabra, que guardéis el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice que guardes el mandamiento, le dice a Timoteo, sin mancha, dice, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo apunta a un tiempo atrás. Cumplí estos mandamientos, que cumplan estos mandamientos. Dice, sin mancha ni reproche hasta la manifestación. Y la manifestación es la misma venida del Señor, la misma resurrección, que está hablando en espíritu ya. No está hablando en manifestación de carne, como en ese tiempo se le presentó en carne, el verbo hecho carne. Pero ahora la resurrección es una manifestación espiritual, de la cual muchos no comprenden. Piensa que va a venir, que lo vamos a ver en las nubes, que va a estar ahí con los caballos y reinando arriba. Y vemos cómo se toma tan literalmente esas figuras. Tan literalmente que ahí es cuando pierde todo sentido. Pierde todo sentido la palabra, porque estamos hablando de una manifestación espiritual. Y esto lo ven solamente, el poder de Dios lo ven ¿quién? ¿O quiénes lo sienten? Los que creen. Y nosotros también así, espiritualmente, no lo vemos con los ojos, pero sí lo sentimos. Y esa es la visión espiritual de la que está hablando. Verlo, sentirlo. Sentir la presencia, sentir la liberación, sentir su manifestación. Pero debían guardar el mandamiento, debían cumplir la palabra, y eso habla de una limpieza de espíritu, limpieza interna, ¿para qué? Para que cuando Él se manifieste ellos puedan creer. Ahora dice en 1 de Pedro 1:7, 1 de Pedro 1:7 dice esto, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, en el día de Jesucristo, en la venida de Jesucristo. Por eso dice revelación, cuando se manifiesta su poder, cuando se da a conocer su poder, dice, para que probada, dice, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza. Sea hallada en alabanza. Que Dios alabe tu fe. Que Dios diga qué fe que tiene esta persona que anda cumpliendo, anda conforme según la palabra. Para ese tiempo, lógicamente, había arrepentimiento, pero todo según la ley, una figura, pero vemos acá la palabra. No producía ese tiempo de liberación continuamente. Esto reinaba el pecado, aplacaba por un momento el sufrimiento o el castigo, la condenación, pero cuando vino o se reveló Jesucristo, vemos acá la palabra, tenía que ser alabada esa fe. Como dijo el Señor del centurión, nunca he hallado tanta fe, ni aún en Israel, dice. Vemos acá la palabra, ¿por qué? Porque el centurión dijo, no soy digno, simplemente. Vemos como el reconocer el pecado, vemos que habla de fe, porque no está diciendo yo creo, pero sí está diciendo, tengo pecado y necesito de tu perdón, y vos sos el Salvador, vos sos el perdonador. Entonces eso es la fe en la palabra, porque Cristo o Jesucristo vino para el arrepentido, vino para perdonar pecado. Por eso le dice a Juan Bautista que predique el arrepentimiento para perdón de pecados, para perdón de pecados. Por eso siempre comparo fe. Alguno dice fe o perdón de pecado. Bueno, son las dos las mismas cosas. Porque si vos tenés fe a la palabra, te vas a saber necesitado de un Salvador. ¿Por qué? Porque ve tu estado. Entonces ahí vos clamás y decís, necesito un Salvador, porque no puedo salir por mí mismo. Entonces necesito a alguien que me liberte de este sufrimiento. Y ese es el Cristo Jesús. Entonces ahí te liberta, y entonces, como dice la palabra, se halla en alabanza hasta la revelación de Jesucristo. Y todo apuntando a que el tiempo nos está hablando, ese es el contexto real, pero hoy le damos un significado para nosotros para poder sacar provecho. Y viendo los tiempos que corren, viendo en el momento que estamos, que tenemos un tiempo de liberación y debemos aprovecharlo. Porque hoy más que nunca está cerca, está al lado nuestro, está todo el tiempo, está ahí. Y hablamos cara a cara cuando confesamos el pecado. Estamos cara a cara, no necesitamos ni un profeta, no necesitamos ni un animal, simplemente nuestro sufrimiento. No debemos esperar mañana hasta el sacrificio, no debemos esperar la matanza de un animal, no debemos esperar que un sacerdote interfiera por nosotros o intervenga por nosotros, sino que en ese momento de sufrimiento estamos más cerca que nunca. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Y eso es lo que nos liberta de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, de nuestra opresión, de nuestras preocupaciones, de dolor de cabeza, todo lo que nos aparta de la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.